Las mujeres, las asociaciones de los barrios, los primeros colectivos en defensa de las personas LGTBI se movilizaron en contra de la represión, contra la carestía de la vida, la falta de servicios sociales, la inexistencia de derechos de las mujeres o los precios agrarios. La represión y la movilización social impulsan la toma de conciencia en minorías significativas de la judicatura y las Fuerzas Armadas. Sectores empresariales y los sindicatos ilegales se reconocen como interlocutores válidos, consumándose la ruptura sindical. Se hacía inviable la permanencia de un régimen autoritario. La implantación del franquismo supuso la pérdida de derechos y libertades para toda la población española, pero de un modo especial para las mujeres. Veníamos de una cultura del miedo a reivindicar, del miedo a exigir. Estábamos partiendo de un Estado que se creó tras la guerra civil por la dictadura, es decir, un Estado totalitario. Había que acabar con la dictadura y la democracia tenía que ponerse en marcha. Todos los trabajadores unidos, los vecinos unidos, los partidos políticos luchando. Fue la sociedad la que puso la gente en la calle, la que llevó los porrazos, la que puso los torturados y la que puso los muertos. Que peut-on dire de la position de l'UMD par rapport au régime du général Franco? Nuestra postura es de oposición total al régimen y a su continuismo. Est-ce que pour vous c'est la fin des régimes auxquels nous assistons en ce moment? Sí, esto es el principio del fin del régimen. Sí. El momento en que el régimen pierda el apoyo de un sector considerable de las Fuerzas Armadas ya no tendrá posibilidad de continuar. Je voudrais vous poser quelques questions sur le plan personnel. En tant qu'officier, avez-vous le sentiment de trahir l'armée ou votre pays en faisant de telles déclarations ou en appartenant simplement à l'UMD? No tengo ninguna sensación de eso. Al contrario, porque yo estoy atacando ahora al régimen que está oprimiendo a mi pueblo, es decir, que yo ahora estoy defendiendo al país oprimido. La OMD era una asociación de militares demócratas que tenían por finalidad erosionar la columna que sostenía el régimen, la principal, que eran las Fuerzas Armadas. Se crea en 1974 y bajo los efectos del 25 de abril. Solemos decir nosotros que somos algo ahijados del MFA, del Movimiento de las Fuerzas Armadas Portuguesas. El 25 de abril de 1974, un grupo de militares portugueses de izquierda se levantó contra el salazarismo, que en ese momento tenía a Marcelo Caetano como jefe de gobierno. En pocas horas lograron derrocar al régimen. Uno de los sucesos más simbólicos de la rebelión portuguesa fue el gesto espontáneo de los soldados desplegados, quienes incorporaron un clavel en el cañón de sus fusiles como símbolo de no violencia. España y Portugal eran las dos únicas dictaduras de Europa. Las dos estaban ya carcomidas por la polilla
y que unos militares derribaran aquello en una mañana prácticamente, y un golpe militar sin sangre, siempre una cosa gloriosa, y acabaron con aquel sistema. Después, el movimiento de Portugal, lo primero que hicimos fue salirnos del cascarón y tratar de ver dónde hay oficiales demócratas y comentar aquello. Las Fuerzas Armadas españolas, junto con la Iglesia, fueron el pilar fundamental de la dictadura franquista. Encargadas tanto de la defensa nacional como del mantenimiento del orden público, su influencia se extendía a todas las esferas gubernamentales y administrativas del Estado. Yo, mi mayor sorpresa cuando salí de la academia, al llegar al regimiento, fui a asistir a un acto, y cuando llegamos allí, empieza al final a cantar el Cara al Sol, y todos los militares se ponen así. Y me di cuenta de que el ejército no era el ejército nacional, era un ejército de parte, un ejército, la milicia del movimiento. La Unión Militar Democrática nació como una organización clandestina dentro de las Fuerzas Armadas. Su acto fundacional tuvo lugar en el verano de 1974 en Barcelona. Sus promotores fueron 3 comandantes y 9 capitanes. La mayoría de sus integrantes provenían de familias con tradición militar, y muchos de ellos habían acudido a la universidad. Su principal objetivo era contribuir a la difusión de los ideales democráticos dentro del ejército, con el propósito de debilitar las estructuras militares desde dentro. Nosotros teníamos la idea de que tan pronto llegáramos a los 100, el régimen le iba a ser muy difícil procesar a 100 y pico oficiales. Entonces, toda esta angustia primera fue llegar a los 100. Desde Barcelona, Galicia y Madrid nos lanzamos ahí a convencer a gente. Conscientes del importante papel que jugaban en la estrategia de desestabilización del régimen, iniciaron contactos con otras organizaciones antifranquistas. Tuvimos reuniones hasta con el Comité Central del Partido Comunista, que era la bestia negra, con mucho cuidado, porque sabíamos que si nos acusaban de ser comunistas en aquella España de aquella época, era como nosotros quedábamos anulados ya como gente tal. Y luego tuvimos varias en el PSOE, con un Felipe González que se llamaba Isidoro todavía, y que era un encantador de serpientes. A mí me pintó la España del posfranquismo en tenicolor. Y luego nos dijo una cosa que a mí me preocupó. Felipe dijo: a mí, si me detienen, la socialdemocracia enseguida, 24 horas me suelta. Pero a vosotros, si os coge, os cortan los cojones. Así, lo dijo así de claro. Fue cuando dijo: si algún día triunfa la democracia, hay que hacerles un monumento. Yo estoy esperando. El tiempo es muy dilatado, aunque el Felipe González que veo ahora no tiene nada que ver con aquel chaval. Cuando los altos mandos militares tuvieron conocimiento de la existencia de la UMD, actuaron de forma contundente. Y entonces empezaron a seguirnos hasta que nos detuvieron. Nos dimos cuenta de que nos seguían, porque en Barcelona una vecina le dijo a Juan Diego, que era el capitán cuya casa nos reuníamos el comité ejecutivo, él le dijo que nos habían estado filmando desde la casa de enfrente toda la gente que entraba y salía. Ahí a las 5:30 de la mañana suena el interfono y yo enseguida, al segundo toque ya, dije yo, esto no es el lechero, por supuesto. La bolsa de viaje ya la tenemos preparado todos, porque sabíamos que de un día para otro nos iban a detener. Y me trajeron a Madrid. Llegué el último, ya estaban 8 allí detenidos, y resulta que creí que habían detenido al comité ejecutivo, nada más, que éramos 5 y 2, 7. Y resulta que ni eso, qué chapuza. A 2 que acababan de ingresar, que vinieron por primera vez a una reunión, era un desastre. La detención se llevó a cabo el 29 de julio de 1975. Los 9 detenidos de la UMD permanecieron varios meses en prisión a la espera de un consejo de guerra. Nosotros decidimos mover ficha diciéndole a Cuchi es José Ignacio Domínguez, capitán del Ejército del Aire, y cuando fueron a detenerlo, él ya se había ido 2 días antes. Y entonces
le dijimos que era mejor que se quedara en el extranjero como portavoz de la UMD. Que diera una rueda de prensa en París. Fue la sociedad la que puso a la gente en la calle. Yo soy el capitán José Ignacio Domínguez Martín Sánchez, piloto de reactores del Ejército del Aire Español, destinado en el Estado Mayor del Aire. Me encuentro en el extranjero porque la Guardia Civil fue a mi casa a detenerme en la madrugada del 29 de julio, el mismo día en que arrestaron a los otros 9 oficiales que actualmente están en prisión. La política del gobierno hasta ahora ha sido la de quitar importancia a estas medidas represivas en el seno de las Fuerzas Armadas para poder aparentar que les siguen siendo totalmente fieles. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. En marzo de 1976 se llevó a cabo el Consejo de Guerra en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares. La vista solo duró un día. Nosotros nos negamos a participar en el juicio. Ni contestamos a los defensores, ni al fiscal, ni a los jueces. Nada. Pero al final hay siempre, le llaman las palabras sacramentales del ejército, y teníamos derecho a decir algo. Y Manolo Lago pronunció aquellas palabritas de un comunicado que habíamos hecho ya: concibo el Estado como un marco de convivencia democrática en el que se respeten los derechos humanos. Cuando dijo derechos humanos, se levantó toda aquella masa y empezaron a gritar. Yo me acuerdo de los insultos: traidor, que le peguen 4 tiros, que los fusilen, que le arranquen las estrellas, etc. Y cuando volvimos la cabeza, vimos a aquellos 120 tíos congestionados de ira, rojos, una cosa. Las penas de prisión oscilaron entre 4 y 8 años y la baja definitiva de los ejércitos. Pocos meses después de la sentencia, fueron puestos en libertad al aplicárseles el Real Decreto Ley de Amnistía de Adolfo Suárez, pero no se les permitió reintegrarse en el ejército. La Ley de Amnistía de 1977 volvió a dejar fuera a los condenados de la UMD, impidiendo así su reingreso en las Fuerzas Armadas. No excluyeron a los de ETA con delitos de sangre y nos excluyeron de la amnistía a nosotros. Lo cual quiere decir lo que nos odiaba la jerarquía militar, que pagó todos los de ETA que habían asesinado a militares, y a nosotros no. Y tardaron hasta el 86 en ingresarnos. La represión del régimen franquista hacia la disidencia política fue feroz. Los presos políticos eran juzgados por tribunales militares que no dudaban en aplicar la pena capital. Una muestra de ello fue el Consejo de Guerra y posterior ejecución del líder del PC, Julián Grimau, en 1963. La sentencia causó protestas de rechazo en todo el mundo. Poco después de estos hechos, el régimen crea el Tribunal de Orden Público, más conocido como TOP, un órgano judicial civil cuya misión exclusiva era la represión de los delitos políticos. Yo llego a Barcelona en la primavera de 1962 y me incorporó a la Fiscalía de Barcelona. Entonces me encuentro rodeado de compañeros fiscales que habían sido protagonistas de la represión más dura producida inmediatamente después de la Guerra Civil y ya durante la dictadura, en la medida que habían intervenido en consejos de guerra, por tanto sus víctimas habían sido fusilados. Las sentencias, casi siempre condenatorias, se basaban fundamentalmente en informes de la Brigada Político-Social,
con declaraciones obtenidas en muchos casos bajo tortura y malos tratos. Los detenidos políticos, tras pasar por la comisaría de Villa Lletana y ser objeto en muchas ocasiones de torturas, son puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia. Si eras juez o fiscal y además tenías unas ideas democráticas, no tenías más remedio que ir reaccionando para ayudar o proteger o defender a las víctimas de esos planteamientos tan propios de una dictadura como era la represión. En 1971 se creó de forma clandestina la organización Justicia Democrática, formada por jueces, fiscales y secretarios judiciales con principios democráticos. Durante años y de forma anónima, publicaron textos e informes a través de los cuales denunciaban las prácticas represivas del Poder Judicial. Uno de sus objetivos era la desaparición del TOP. Ahí había como un doble ejercicio, uno de carácter ideológico, que era ir generando los elementos fundamentales de un modelo democrático de Estado y el papel que en ese modelo debería jugar el Poder Judicial, jueces, fiscales y secretarios, y de otra parte, en el caso concreto que nos correspondía intervenir por razón de nuestra responsabilidad profesional, frenar o boicotear, si pudiera ser, algunas de las decisiones que se tomaban por organismos represivos en los cuales tenía intervención antes o después el juez o el fiscal. Por ejemplo, he citado antes el caso de la tortura. Estos son los primeros documentos que se hicieron por Justicia Democrática en el año 71 y 72. Tiene especialmente interés a lo que se acababa de acordar en esas fechas, que era la suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles, que regulaba el plazo de los detenidos policiales. Que no suspendía dicho plazo, con lo cual autorizaba a la Brigada Social a actuar, a disponer de las personas detenidas el tiempo que quisiera, sin límite de tiempo. Y este es aquel en la que se pide que se acentúe por parte del Ministerio Fiscal, por tanto por nosotros los fiscales, que se acentúe la perfecta y total armonía con los cuerpos policiales. Y también mereció una advertencia del fiscal general diciendo que no era aceptable que tuviera yo esta actitud y que había que procurar una armonía con la policía, como si eso fuera... De toda armonía. ¿Puedo leerlo? Sí. Aurora, todo esto que ha contado Carlos, ¿tú cómo lo vivías? Esto nunca me ha causado ninguna discusión porque yo participaba ideológicamente de todo este movimiento y nunca hemos tenido ninguna asintonía, siempre hemos ido al paso que nos tocaba. Las acciones de Justicia Democrática no pasaron desapercibidas y crearon malestar dentro de la judicatura del régimen. Hay varios momentos que somos objeto de una persecución bastante importante en la medida en que expresamos libremente nuestras ideas en actos públicos. Y eso ya empieza a despertar en nuestro fiscal jefe de Barcelona un recelo y un malestar evidente. En un intento de neutralizar sus acciones, algunos miembros de Justicia Democrática sufrieron traslados forzosos a otras ciudades. Se acuerda el traslado forzoso de José María Mena a Lleida y de yo mismo a la Fiscalía de Huesca, por entender, según dice el escrito en el que se toma esa decisión, de que yo profesaba doctrinas, lo digo entre comillas, pero es así, profesaba doctrinas en abierto divorcio con los principios del movimiento nacional, lo cual era evidente que era así, puesto que estaba realmente militando de acuerdo con mis convicciones democráticas y por tanto enfrentándome ya a lo que significaba la dictadura y la represión sistemática de que eran objeto los demócratas, los miembros de los sindicatos clandestinos, etc. Justicia Democrática llegó a agrupar a unos 200 miembros. Tras la muerte del dictador, sus apariciones públicas fueron cada vez más frecuentes. Su primer y único congreso fue en enero de 1977, en Madrid. Y yo creo que Justicia Democrática lo que realmente termina haciendo es
un proceso progresivo de disolución, porque entiende que los objetivos que determinaron su creación en 1968 y que prácticamente están a punto de ser alcanzados ya no justifica el mantenimiento de organizaciones, por supuesto clandestinas en absoluto, pero tampoco de organizaciones de otra naturaleza. La cuestión esta, el problema fundamental de los jornaleros de Lobería es que no tenemos absolutamente nada. Somos los que más trabajamos, somos los que más estamos explotados, pero que unos pocos lo tienen mucho y nosotros no tenemos nada. Y luego nos despiden y no nos dice por qué nos despidió ni nada, sino que fuera ya está como este verano nos pasó en la marisma. Si podemos conseguir ese sindicato que estamos creando o estamos intentando de crear, el sindicato obrero, creo que podremos vivir mejor por el motivo de que tendremos un desempleo y tendremos una organización mejor. Los capitalistas no podrán luchar con nosotros como han luchado de aquí para atrás, porque ya nosotros tendremos un arma para defendernos cuando estemos todos unidos y tengo esperanza de que podamos vivir mejor sobre ese particular. El campo español arrastraba muchos problemas estructurales, tanto en la distribución de la tierra como en su productividad. Durante la posguerra, el régimen suprimió todas las medidas de reforma agraria impulsadas por la Segunda República, a la vez que empleó una fuerte represión política, con el objetivo de despolitizar a la población civil. Se crearon las hermandades de labradores y ganaderos como columna vertebral del aparato sindical franquista en el medio rural. Las hermandades de agricultores y ganaderos era donde todos los agricultores y ganaderos de España tenían que pertenecer obligatoriamente. Era un sindicalismo obligatorio, detrás indudablemente estaba parte de la falange auténtica, ¿no? Y bueno, eran los que nos controlaban también a los agricultores y los ganaderos para que no nos movilizáramos. A finales de la década de 1950, la mecanización del campo y el uso de abonos químicos aumentaron la producción agrícola. Como consecuencia, una gran parte de la mano de obra campesina se quedó sin trabajo. Esto produjo grandes cambios en la estructura social y económica en el medio rural. La crisis del petróleo de principios de los 70 provocó la subida de precios del carburante y los fertilizantes, que no fue compensada por el precio de venta de los productos agrícolas. Este hecho hizo crecer el malestar en el campo y se iniciaron las primeras movilizaciones, conocidas como las guerras agrícolas. Empieza la guerra del tomate en el Valle del Ebro. Se pagaba unos precios que no llegaba a cubrir los costes de producción. Vino la guerra del pimiento con tres contextos muy parecidos, la guerra del espárrago también. Ustedes, además de enfilar con sus tractores la carretera, amenazan con no comprar maquinaria agrícola y boicotear la Feria Internacional de Maquinaria y además no llevar sus productos a Mercazaragoza. ¿No confían en una solución? ¿Son insuficientes los cauces sindicales? ¿No funcionan las hermandades? Bueno, pues yo en esto de las hermandades supongo que sí que funcionan, pero claro, no al nivel que a nosotros nos parece satisfactorio. Porque, por ejemplo, promesas y promesas hemos tenido durante muchos años, pero realidades, desde luego, pocas o ninguna. La ineficacia de las hermandades y las cámaras sindicales agrarias a la hora de responder a las demandas del sector llevó a la creación en clandestinidad de las primeras comisiones campesinas. Estas asociaciones se convirtieron en el principal órgano de representación política de los agricultores y ganaderos. En las comisiones campesinas ya era labrar democracia y crear sindicalismo. Y entonces eso se vio en esa etapa donde los agricultores y los ganaderos ya no aguantaban, ya salían de sus casas, ya se manifestaban y ya sacaban los tractores aunque no hubiera organizaciones agrarias.
tractores o día 3 por la mañá temos que ter todos nas vilas de cada xunta o día 3 por la mañá. Queda claro? La principal herramienta de lucha de los agricultores fueron las tractoradas. En febrero de 1977, una protesta por el precio de la patata en La Rioja se extendió por todo el territorio español. Más de 100.000 tractores cortaron durante 20 días las carreteras en 28 provincias españolas. Fue la mayor movilización agraria de esos años. Sus demandas incluían el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social y la representatividad de las nuevas organizaciones. Fa molts anys que va molt malament, cada any més malament. I estem ja en un camí que no podem tirar més ja. Perquè quins són els problemes més greus dels pagesos en aquests moments? Pues que goita, que fa uns anys que amb un quilo de blat compràvem 2 quilos de bono. Avui és al revés, que se ve. De fet, hi ha malestar aquí a la comarca des de fa molt temps, molts anys, i potser a través de la Unió de Pagesos la gent s'ha començat a moure i a trobar, i potser el motiu immediat ha sigut la solidaritat amb aquestes manifestacions de pagesos que hi ha potser pràcticament arreu de l'estat espanyol. Les germantats i cooperatives però no han sigut eficaces. I llavors... I ara s'està muntant la Unió de Pagesos, que fa temps està muntada, que creiem que surt més de la base, això és una cosa més dels pagesos, de més de baix, i penso que sí que funcionarà més bé. La Ley de Libertad Sindical de 1977 legalizó las nuevas organizaciones, promoviendo la creación de muchas otras asociaciones a lo largo de todo el país. Se inició así una nueva etapa en la lucha y la participación democrática en el campo español. Sabina solitaria en medio del pedregal, si las nubes se detienen, trigos te acompañarán, pero si las lleva el viento, solitaria quedarás, como los pueblos vacíos, donde de testigo estás, como los pueblos vacíos, donde de testigo estás. Montes negros, ovejas van a pastar sobre las calizas secas, sin pastor ni rabadán. Puertas cerradas al día, ventanas sin ventanal, el sol se lleva a las gentes más allá del carrascal. Los cambios en el medio rural provocaron una gran emigración de mano de obra a las grandes ciudades. Esto conllevó un importante problema de vivienda en los núcleos urbanos. Se multiplicaron las chabolas y los barrios construidos de forma caótica, que carecían de los servicios más básicos. Yo llegué a la prosperidad en el año 1974. Era un barrio construido por iniciativa privada, con bastantes solares vacíos, llenos de porquería, y donde las ratas corrían a sus anchas. Sin prácticamente zonas verdes, sin equipamientos, sin un transporte público cercano al barrio, es decir, le faltaba prácticamente de todo. ¿Cuáles son realmente los problemas que tiene el barrio como tal? No hay suelo para un ambulatorio que se necesita, no hay suelo para colegios, tanto de EGB como de BUP, no hay suelo tampoco para polideportivo, que es un problema fundamental que tenemos aquí en el barrio para la juventud. Los vecinos del Pozo lo que queremos en estos momentos, tenemos varios objetivos. Uno es que nos arregle las calles.
O bien, si ellos no nos quieren arreglar las calles y quieren este terreno porque está muy revalorizado, estamos a 20 minutos de la Puerta del Sol, que nos hagan unas casas nuevas, pero unas casas junto al parque, porque llevamos aquí muchos años pisando barro y no vamos a consentir que ahora nos lleven a un punto alejado del centro. Nuestro barrio es un barrio sucio. En la prensa diaria pues lo han citado repetidas veces, incluyéndolo en lo que ellos llaman cinturón sucio a la capital. Es precisamente en este plano fue cuando surgió la asociación, o precisamente por tomar una reivindicación muy concreta, que era la de ratización. No teníamos de nada y los barrios empezaron a bullir, a moverse, a reunirse, centros sociales, parroquias, etc. Entonces, la dictadura creó las asociaciones de cabezas de familia para intentar controlar los barrios, para intentar canalizar si había inquietudes y para que no hubiera revueltas y no hubiera reivindicaciones. Pronto, las asociaciones de cabezas de familia se revelaron insuficientes para hacer frente a las numerosas problemáticas urbanas. Es entonces cuando en muchas ciudades españolas surgen las asociaciones vecinales, que se convirtieron en un instrumento fundamental de autoorganización ciudadana en los barrios. Pues de una forma casi espontánea y casi por los dolores de cabeza continuos que produce todos estos problemas, se ha tenido que asociar, ha visto la necesidad de asociarse. De asociarse en unas asociaciones de vecinos y no precisamente a través de los cauces oficiales como el ayuntamiento, que no es representativo absolutamente de nada, sino a través de estas asociaciones de vecinos en las que se van engrosando todos los vecinos, ya sean de distintas clases sociales, que al fin y al cabo no importan porque todo el mundo vive aquí y todo el mundo tiene los mismos problemas. En ese sentido, nosotros estamos muy interesados en que la Administración reconozca de una vez por todas, como para cualquier plan municipal, para cualquier plan urbanístico, para cualquier plan del tipo que sea, que se reconozca el derecho de esta asociación de vecinos y todas las asociaciones de vecinos como interlocutores válidos ante la Administración, ante el Ayuntamiento, para la intervención en cualquiera de nuestros barrios. Es importantísimo para todos los jubilados y pensionistas del Distrito Segundo que nos mentalicemos de una vez para siempre que necesitamos un local lo mismo que el aire que respiramos. Son años de ebullición en los barrios. Las asambleas, protestas y reivindicaciones son continuas. Las asociaciones de vecinos desplegaron un sinfín de tácticas para conseguir mejoras en las condiciones de vida de sus habitantes. Se desarrolló un movimiento vecinal, por una muy cercano a la población, muy asambleario. Por otro lado, a veces nos obligaban a ser radicales, a plantear con dureza lo que queríamos. Yo recuerdo que para conseguir los 3 semáforos que pedíamos en la calle donde habían muerto varios vecinos, tuvimos que tener cerrado el barrio 20 y tantos días, cerrados al tráfico privado con barricadas. Esta foto me gusta mucho. Es de Quim Manresa, que era vecino nuestro. Quim Manresa es un fotógrafo que desde los 13 años en el barrio era un diablo. Estaba siempre con nosotros en la cabeza. Es decir, conocer el movimiento vecinal del nuevo barrio de los años 70 sin Quim Manresa es imposible. Y aquí es una asamblea enorme en la que planteamos que quiera por viviendas. Me gusta mucho esta foto porque es muy sencilla, pero vemos la presencia de la juventud, masivamente, y luego la pancarta que llevan es del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Solo pedimos humanidad. Estaban pidiendo viviendas para los barraquistas. Aquí es el circuito de autobuses. Basta de engaños. Nos habían prometido 10 pisos en Canillas y no habían cumplido. ¿Cómo hacíais esto de los autobuses? Sí.
Llegábamos ahí y le decíamos al chofer, no tenemos nada contra ti, bájate o llévanos a la Plaza de Sant Jaume, este autobús está secuestrado. Cogíamos una pancarta, un megáfono y nos paseamos por la Meridiana. Y yo recuerdo que éramos unos osados, en aquellos tiempos éramos divertidos y osados, ¿no? Pues yo recuerdo que pasábamos, uno de los secuestros pasaba por la Vía Laietana y casi nos paramos frente a la comisaría diciéndoles, este autobús está secuestrado. Con lo cual, cuando llegamos a la Plaza de Sant Jaume, estaba rodeada de guardias y nos llevaban a todos al calabozo. No teníamos una voluntad de que nos hostiaran o de que nos detuvieran o de hacer, este tipo de acciones. Pero la única manera de que reaccionaran, pues nos obligaron. Nos obligaron y además lo hicimos muy a gusto, eso también hay que decirlo. Al mismo tiempo, las asociaciones se convierten en verdaderas escuelas de democracia y en el lugar donde confluyen muchas otras luchas y reivindicaciones. Nosotros lo que habíamos aprendido es de que la lucha por la mejora de las condiciones de los barrios había que unirla a la lucha por las libertades. Pero no solo reclamando derecho a elegir a nuestros representantes, imponiendo las libertades. Así, imponíamos el derecho a asociación, porque nos juntábamos en una plaza, hacíamos una asamblea, a veces nos cascaban y a veces no. Aunque desde la aprobación de la Ley de Asociaciones de 1964, las agrupaciones vecinales podían ser, en teoría, legalizadas, en la práctica las autoridades franquistas rechazaron casi todas las peticiones de autorización. El 14 de septiembre de 1976, miles de personas se manifestaron en Moratalaz contra la carestía de la vida y por la legalización de las asociaciones ciudadanas. A partir de entonces, se fueron poco a poco legalizando. En estos momentos podremos decir que en nuestro país tal vez estemos asistiendo a un despertar de la conciencia femenina y a un intento de crear un frente de solidaridad de las mujeres españolas. La primera observación es que estos movimientos de la liberación de la mujer lo que pretenden es incorporar a la mujer en la lucha y en las tareas de construcción de una nueva sociedad con unas estructuras sociopolíticas y económicas totalmente diferentes de las que hoy en día existen. El franquismo concebía a las mujeres únicamente como madres y esposas. Una mujer necesitaba autorización de su marido para trabajar, viajar o abrir una cuenta bancaria. A partir de la década de 1960, se empiezan a organizar en clandestinidad grupos de resistencia y lucha feminista. Es durante el franquismo cuando se va a crear un grupo que será el Movimiento Democrático de Mujeres. Es un movimiento impulsado por mujeres del Partido Comunista de España, pero en el que hubo también independientes y mujeres de otros partidos. Al carecer de libertad de asociación, se va a buscar el paraguas de asociaciones legales. Estas mujeres del movimiento democrático pues encuentran que es a través de las asociaciones de amas de casa y hogar como van a encontrar una oportunidad. Después, si os parece, vamos a pasar al problema de la enseñanza, que como sabéis se presenta nuevamente con otra subida después de unas vacaciones, porque no es un principio de curso, sino que es la mitad del curso. Después de unas vacaciones, pues nos presentan una subida de un 26%, que en algunos casos alcanza bastante más del 26%. Fue a través de estas asociaciones como las mujeres del movimiento democrático consiguieron movilizar, influir en otras mujeres, plantear reivindicaciones. Y tender hacia una enseñanza gratuita, que es lo que estamos pidiendo todos. Y el segundo problema es que, aunque queramos, tampoco, al no existir estos colegios nacionales, tenemos que utilizar los colegios de la enseñanza privada. Y los colegios de la enseñanza privada ya estamos todos cansados de ver lo que nos están haciendo. Por ejemplo, los fraudes, las estafas que nos están haciendo con recibos que no pueden justificar con nada, pero que si no le pagas, pues te echan al niño fuera del colegio.
y así sucesivamente estamos sufriendo la carestía del colegio. Son años también, esos años finales del franquismo, de un fuerte movimiento vecinal. Entonces esto es lo que dará lugar a que se creen vocalías de mujeres, que es empezar a reconocer que aparte de las necesidades generales o consideradas generales, pues también hay unos cambios legales, unas necesidades que están reclamando más las amas de casa. ¿Usted sabe que en 1975 ha sido declarado el Año Internacional de la Mujer? Sí, estoy perfectamente enterada, sí. ¿Y qué opinión le merece esto? Uy, pues magnífica, porque ya era hora que la mujer reivindicara sus derechos y se pusiera a la altura y al nivel que debe de estar. 1975 fue declarado Año Internacional de la Mujer por Naciones Unidas. Este hecho supuso un impulso para el movimiento feminista, que sintió la existencia de un respaldo internacional a sus reivindicaciones. Entonces, claro, se organizan actividades, unas se prohíben, otras se celebran, y surgió la idea de celebrar unas jornadas, y finalmente se celebran el 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, o sea, 15 días después de la muerte de Franco. Y se celebraron en situación de semiclandestinidad, convocadas sin decir por teléfono el lugar donde se iba a celebrar el acto, por temor a que alguien tuviera el teléfono pinchado y eso significara la imposibilidad de celebrar las jornadas, de modo que por ese procedimiento nos reunimos 500 mujeres durante 3 días pensando que en cualquier momento iba a entrar la policía y las jornadas no seguían. Allí estábamos mujeres de distintos lugares de España y de distintas procedencias ideológicas. 5 meses después, en mayo de 1976, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, se celebraron las Jornades Catalanes de la Dona, un punto de inflexión en la lucha feminista. Pues fuimos algunas a Barcelona a las jornadas y, bueno, para mí es muy significativo el ver el cambio en los 5 meses que habían pasado de diciembre del 75, las jornadas de Madrid, a mayo del 76, las jornadas en Barcelona, 4.000 mujeres en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, con una enorme pancarta en la plaza de la universidad, con la prensa allí en las jornadas, informando cada día en el periódico de lo que se ha discutido ese día en las jornadas. O sea, bueno, quiero decir, es un termómetro de la velocidad a la que se estaba produciendo el cambio en España en esos meses de primeros de la transición. ¿Qué representa per tu aquestes jornades? Bueno, para mí yo creo que significan un avance en la discusión, cara sobre todo a la calificación política del movimiento, que ha crecido excesivamente rápido y por tanto muy atomizado. Doncs representen un pas molt important per aconseguir l'alliberament de la dona. Primer ens hem reunit molta dona aquí i després pot començar una sensibilització i una mentalització de lo que realment significa el paper de la dona y toda la problemática que comporta. Para mí representa todo, representa la liberación de la mujer porque estábamos marginadas. Pues las reivindicaciones eran, primero, un cambio legal. O sea, la supresión de toda la legislación franquista que discriminaba a las mujeres. Todo lo que se refería al matrimonio, pero también todo lo que se refería al trabajo, a la vida política, o sea, toda la legislación discriminatoria. En el mundo laboral, o sea, lo habitual era una discriminación salarial. Cambiar el sistema educativo, una educación igualitaria y que permitiera a las mujeres prepararse luego para una vida laboral sin discriminaciones. Libertad de la utilización de métodos anticonceptivos, creación de centros de orientación familiar, luego el derecho al aborto, la amnistía para los delitos específicos de la mujer, se decía. Y hubo aquella campaña de yo también soy adúltera, y vamos a los juicios a protestar contra el hecho de que se condenara a mujeres por delito de adulterio. En definitiva, suprimir todo tipo de discriminacions. Per això nosaltres, en aquests moments, tenim 2 objectius molt clars. Un, aconseguir una societat democràtica. L'altre, aconseguir la igualtat de la dona amb l'home davant la llei. Era una lucha muy intensa, era una militancia muy intensa. Era estar a todas horas
Cuando no había una manifestación, había una pegada de carteles, cuando no había una mesa redonda, pero al mismo tiempo apasionante. Con la llegada de la democracia y la aprobación de la nueva Constitución, se consiguieron grandes avances en materia de igualdad y derechos para la mujer. Se despenalizó el adulterio y el uso de anticonceptivos, y en el nuevo Estatuto de los Trabajadores se prohibió la distinción salarial por razón de sexo. No será hasta la década de 1980 cuando se redactará la ley del divorcio y la primera ley del aborto. ¿Con qué otros grupos marginales se solidarizan los homosexuales? Bueno, generalizando, podemos decir que nos solidarizamos con todos los grupos que luchan por la liberación sexual y en concreto con aquellos que están sometidos y penalizados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, como son los grupos de liberación de la mujer, que están llevando a cabo una lucha similar a la nuestra. Sus opresores son los mismos que oprimen a los homosexuales, la ideología machista dominante. También nos solidarizamos con los presos comunes. Algunos de ellos son presos por el mero hecho de tener o sospecharse que tienen una conducta homosexual que va, evidentemente, contra las normas de la moral dominante. Julio de 1977. Un grupo de presos sociales se amotinaron en la prisión de Carabanchel, reclamando su inclusión en la ley de amnistía aprobada ese mismo año. Se consideraban presos sociales los condenados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que sustituyó a partir de 1970 a la Ley de Vagos y Maleantes. Esta penalizaba conductas que el régimen consideraba antisociales, como el uso de drogas, la prostitución o la homosexualidad. La ley de peligrosidad social era tan simple como que la policía podía intervenir en cualquier momento que les pareciera que alterabas el orden público. Claro, no podías tener ninguna manifestación afectuosa, ni hombres ni mujeres. Si ya de por sí era difícil, si tú eras lesbiana o gay, reconocerte primero, darte a conocer después, pues si encima estaba penalizado, doble represión. O sea que sí que afectaba en el día a día y en el vivir de la gente homosexual y lesbiana, pero mucho. La dictadura franquista persiguió a los homosexuales, enviándolos a la cárcel o a campos de trabajo, donde se les aplicaban terapias de aversión. L'aparició del primer grup d'alliberament gai a Catalunya i a l'estat espanyol està directament relacionat amb la promulgació de la Llei de Periodicitat Social l'any 1970, que incloïa els gais com a perillosos socials. Mir Bellgai i jo, aleshores, vam fundar el MEL, el Movimiento Español de Liberación Homosexual. El MEL desapareció en 1974 debido a la fuerte presión policial. Tras la muerte de Franco, volverá a reorganizarse bajo el nombre de Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Els objectius del FAC, en general, són, doncs, la llibertat sexual i l'accés dels gais a les plenes llibertats. Lluita que nosaltres entenem conjunta amb el moviment de dones i joves i unitària amb les organitzacions del moviment obrer, ja que pensem que són les úniques que poden transformar aquesta realitat que avui ens envolta i condiciona. Inicialmente el FAC agrupaba a gays y lesbianas, pero pronto estas se separaron formando un colectivo propio. En 1977, durante un mitin del FAC en el Cine Niza de Barcelona, se leyó el primer manifiesto de un colectivo de lesbianas. A partir de entonces, los colectivos lésbicos se sumaron a los movimientos feministas del momento. El feminismo sí que abrió un poco las mentes, un poco más de los compañeros políticos y de los compañeros comunistas que no se podía ser lesbiana. Tenías que formar familia para tener hijos para la revolución. Y eso son palabras de un partido político de Cataluña. O sea que todavía sí, el feminismo sí, pero primero la revolución y luego ya hablaremos de ello. Y
sí que la diferencia es importante. En 1977, el FAC organizó la primera manifestación por los derechos de los homosexuales, con más de 4.000 personas que tomaron las Ramblas de Barcelona pidiendo el fin de la represión contra la homosexualidad, la libre sexualidad y la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. La manifestación terminó con duras cargas policiales y varios detenidos. Esta fue la primera de varias manifestaciones del orgullo gay, celebrándose en años posteriores también en Madrid y otras ciudades españolas. En 1979, la reforma de la Ley de Peligrosidad Social despenalizó la homosexualidad. A partir de entonces, la lucha de los colectivos LGTBI se centró en acabar con la ley del escándalo público, que se seguía utilizando para perseguir al colectivo, consiguiendo finalmente su anulación en 1989. La ley de peligrosidad social sería derogada completamente en 1995. Hicimos lo que pudimos, que era lo que tocaba. Y algunos jueces hicieron jueces por la democracia y tal. Y los sindicatos, por otro lado, que también era tela marinera. Pero fue la sociedad de los años 70 la que derrotó al franquismo. Ha habido y sigue habiendo una connivencia de múltiples sectores de la magistratura con lo que significó la dictadura y la represión. Pues no deja de ser una debilidad profunda del sistema judicial, que se expresa y se sigue expresando aún. Nosotros somos un movimiento vecinal que hemos estado en todas las épocas. Han ido evolucionando, los tiempos son diferentes, pero podemos decir con orgullo que en dictadura, en transición y en democracia, aquí estamos. Cualquier gobierno en este país que ha gobernado hasta ahora, todos han tenido un déficit en definir a qué modelo de agricultor o de agricultura es bueno para España y es bueno para nuestros territorios. En ese momento éramos las que salíamos y decíamos esas cosas y nos miraban como diciendo ¿y esta qué dice? ¿Y qué es eso de una feminista? Pero ese mensaje ha ido calando en la sociedad española. Estas manifestaciones del 8 de marzo que vemos que están llenas de mujeres jóvenes, este es nuestro legado.